sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Hermanos, hermanas, con quien conversamos en Radio María, en este programa Levantemos el Corazón, número 36, y quiero recordar que tanto Sursum corda explícitamente como el grano de mostaza, luego yo lo subo a mi página web, buscan Alberto Sanguinetti la encuentras, amigos Ponzi, y allí está tanto el enlace con el vídeo, también de esto, creo que aquí en Radio María es claro, solo audio, y también el audio de los dos programas, ¿no? Pero si quieren escuchar solamente audio, para poderlo tomar, también para poder alguna vez, si les parece oportuno, enviarlo a alguien, porque también hay que comunicar, difundir, sobre todo alguna vez que le guste más. Bueno, en esta conversación, verdad que lo dije ya algunas otras veces, pero en fin, voy a volver sobre la peregrinación, pero como acto de culto a Dios. Y porque nuestra peregrinación litúrgica será, si Dios quiere, 6, 7 y 8, la semana que viene, y también es peregrinar a María, también con los santos, con la iglesia, experiencia de iglesia, pero también está enfocada al culto de Dios, a la alabanza divina. También recuerdo, para los que quieran, que aunque no hagan toda la peregrinación, sobre todo los que están en los lugares por donde pasamos, que pueden acompañarnos. Y bueno, recuerdo, nosotros salimos de Progreso, les invito a los del Progreso, vamos a cantar laudes el viernes 6 a las 8:30 de la mañana en la parroquia de Progreso. Uno nos acompaña, y recibe también la posibilidad de cantar laudes. Pasaremos por la visitación y alrededor de las 12:30 estaremos celebrando la misa en la parroquia Santa Teresita de Juanico. Después un poquito alrededor, que de paciencia, porque venimos caminando, así que no se puede ser todo exacto, ¿no? Y va a ser un grupo de 40 y 50, hay que esperar el tiempo de uno, el del otro, los baños, todas esas cosas. Invito también a la gente de Juanico, hoy también cercanos que pertenezcan, las Violetas, todas son, que es el viernes, o sea, están trabajando, por cierto, ¿no? Pero una misa de cantada, solemne, ¿no? Y estaremos llegando, eso está más difícil, a Canelones alrededor de, pienso yo, que de las 7, verdad que nos atrasamos un poco, ¿no? O 7:30, y ahí cantaremos las vísperas en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe. Pero el sábado de la mañana, si ya con horario fijo, a las 8:30 laudes, a las 9 la misa del sábado. Y en la tarde del sábado esperamos, el pasado no nos salió así, llegar a Cristo Rey, la parroquia de Cristo Rey de Florida. Salimos de Berrondo, esperamos salir, a ver si podemos salir mucho más temprano que el año pasado, 3:30, para estar llegando más o menos un poco antes de las 6 a la parroquia Cristo Rey de Florida, y de allí en procesión solemne con la cruz, revestidos, rezando el rosario y cantando las letanías hasta la Catedral de Florida, donde cantaremos las vísperas, y el domingo sí, con horario fijo, tendremos a las
7 de la mañana el oficio de lecturas y sobre todo 8:30 las laudes cantadas del domingo, 9 horas la misa solemne en canto gregoriano y en la tarde a las 15:30 las segundas vísperas solemnes con las que se clausura la peregrinación. Con este mismo elenco, yo lo voy a subir a mi página, así que, y también, si quieres, si me da más trabajo, a la peregrinación a María, Santa María 2026, la peregrinación litúrgica, estos horarios para los que nos puedan acompañar. Es recibir a los peregrinos, es hacer esa experiencia de iglesia y también recibir el don de una liturgia más solemne y más cantada y bueno, con una más plenitud de culto que el que es habitual y que justamente queremos fomentar. Peregrinar. Peregrinar no es simplemente caminar, sí, es caminar, es decir, una meta, pero una meta religiosa. El fin es llegar al culto de Dios. Israel tenía que peregrinar, el pueblo, 3 veces al año a Jerusalén. La principal para la fiesta de la Pascua, pero también para la fiesta de la Ley, que es el Pentecostés, también para la fiesta, bueno, de los tabernáculos y también para la fiesta del perdón, del jubileo, del perdón, del Yom Kippur y comienzo del año. Tenemos una serie de salmos, del 119, que los salmos han complicado todo porque era una doble numeración, o 120, 119 era la numeración clásica litúrgica, hasta el 129, si no me equivoco, 28, se llaman salmos de subida, porque se iban cantando en ese subir a Jerusalén. Jerusalén queda a 800 metros sobre el nivel del mar, entonces los puntos habitados más altos de la Tierra Santa de Palestina. Entonces ahí sé que subía, más que digo, no se puede llegar sino o bajando por el lado del Jordán, y que se baja mucho, hasta bajo el nivel del mar, entonces había que subir, o por el camino del mar y subir. También de Samaria también se subía. Con esos salmos de subida, o también se llaman de grados escalón, que se van subiendo. De los más conocidos de ellos es: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Bueno, y sigue, ¿no? Así que yo cuando hice peregrinaciones a Jerusalén, precisamente lo cantaba, cuando se avisoraba Jerusalén, teníamos el ómnibus, ella lo cantaba, y después por supuesto entrando ya a pie en la ciudad de Jerusalén. Así que es ir a la ciudad de Dios, al templo, cuya cabeza es el templo de Dios, para darle a Dios el culto agradable, el culto que Él mismo nos ha regalado. El culto es un don, la fe es un don de Dios, que la vivimos, y el culto es un don de Dios, nos da lo que podemos ofrecer, desde que nos da la creación, y ese es el sentido de la ofrenda, tanto de plantas como de animales, que nosotros parece raro, pero y ya más bien en el Nuevo Testamento no existe, pues ha sido llevado a su plenitud en la ofrenda de Jesucristo mismo, de su carne, de su vida, de su muerte, ¿no? Bien, así que Dios nos da a Jesucristo y nos da el sacerdote, que es el que puede entrar en la presencia de Dios en nombre de todos ofrecer. Nosotros somos un pueblo sacerdotal y que estamos llamados a ofrecernos al culto al Padre, en espíritu y en verdad, en nuestra propia vocación. Ya lo hemos hablado otras veces, lo renovamos, pues está en el centro. Somos bautizados y confirmados para el culto de Dios y somos peregrinos hacia el culto perfecto, que es el cielo. Allí, con los ángeles y los arcángeles, cara a cara, alabemos a Dios como es, pura alabanza. Yo no hay que pedir nada porque no tenemos ni pecado, ni tentación, ni dificultades corporales, ni nada, ¿no? Ni peleas unos con otros. Así que ahí la total comunión en la alabanza de Dios, lo cual de la alabanza como tal voy a hablar en el otro programa de
el grano de mostaza. Peregrinamos, pues la vida del cristiano es un peregrinar, ya desde el nacimiento, sino, si quiere, ya desde la concepción. Empieza a ser un ser llamado a ir hacia Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, dice San Agustín, y esté inquieto nuestro corazón hasta que descanse en ti. Así que ese peregrinar, la vida es esa, es un peregrinar. La cultura en la que estamos inmersos, que es la cultura atea, y en la cual todos de modo participamos, pero tenemos que hacer la reflexión, para que, lo que llama San Pablo, cambiar una mente para que sepamos qué es lo que agrada a Dios, lo bueno, lo perfecto, qué ofrecerle, para que podamos ofrecernos. Nos hace que la vida es esto. Y entonces, yo leo, leo El País, porque estoy suscrito a él, algunos para traer un poco de información. Y las cosas que más sale son todos trucos supuestamente para la salud. No coma esto, coma lo otro, camina así, camina así. Pero lo importante es la cantidad, todos los días hay uno distinto, que si el huevo duro es bueno, si los huevos duros para ver, si el otro, pero indica una cultura. Todas esas cosas se pueden saber y está bien, cada uno un poco bien, cómo come bien, o cómo hace buen ejercicio, cómo duerme bien, etcétera. Estamos, tener que lo mejor nuestra corporeidad, para lo mejor nosotros mismos servir a Dios y alabarlo. Está bien. Pero ese afán como de evitar de todos modos la muerte. ¿Por qué? Porque la vida está cerrada a esta vida. Y entonces además dentro de ella tener solamente esperanzas inmediatas. No. La meta es la Jerusalén del cielo y allí somos peregrinos. Y ya ahora, como peregrinos injertados, participamos de ella. Hay un ya, un todavía no que no está pleno, pero ya está. Y ese es el culto de la Iglesia Católica. Los salmos, laudes, vísperas, por supuesto el centro, la misa, los sacramentos son todos actos de culto. Por cierto que también en ellos pedimos al Señor y recibimos su gracia, pero para alabarlo, bendecirlo, como decimos en la misa, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Y todo honor y toda gloria. Y al final es a Dios y a Dios por Dios. Esa es la culminación. No dejamos de pedir porque somos pobres y somos débiles. No dejamos de pedir perdón, de tener que hacer penitencia, de buscar conocerlo, de buscar vivir la comunión con los hermanos. Todo eso es parte del camino y parte del alabar a Dios, buscarlo para alabarlo. Pero sobre todo culmina en alabar. El peregrinar tiene ese sentido. Y por eso los tres grandes peregrinaciones, digamos, de la cristiandad fueron el sepulcro vacío del Señor, testigo de su resurrección, y donde está su pasión y su resurrección, el Calvario y el testigo. Porque si bien Jesucristo está en la gloria del Padre, sentado a la derecha del Padre, y obra en nosotros, en la iglesia, cada vez que se reúne en la iglesia, está Cristo con ellos, está la comunidad reunida. Pero, de verdad, eso es la culminación de un proceso que fue histórico, estuvo, se encarnó, vivió acá, etc. Y aquí y murió realmente en la cruz, y fue enterrado, padeció y fue sepultado, y resucitó de allí gloriosamente. ¿Sí? De modo que Jerusalén, Roma, por la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, los grandes testigos de Jesucristo, muerto y resucitado, y de toda su enseñanza, que testificaron hasta la muerte en sus tumbas en Roma, y además porque es la iglesia de Roma, con su obispo, que es el Papa, el que preside a todas las iglesias, la comunión de la fe, de la esperanza y de la caridad, y también del gobierno de este pueblo, que es la iglesia. Y el otro gran lugar de predicación fue siempre Santiago de Compostela, el camino de Santiago, que durante siglos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Italia, se iban juntando, atravesando España hasta el fin, ¿no? Entonces, hoy se ha puesto muy de moda, aún no creyente, que tiene algún pequeño sentido, porque peregrinar a una meta siempre es, de un modo, vivir el símbolo en chico
la vida, que es peregrinar una meta. La meta es realmente acá la tumba del apóstol para llegar a Jesucristo. Lo dice, bueno, nosotros hacemos este camino a los santuarios marianos, de los principales que tenemos nosotros, que son los únicos, por cierto, ¿no? Está el Lourdes, está el Verdún, ¿no? Y con su Virgen, ¿no? Hacemos este camino, que es ir a la Virgen de Guadalupe, patrona de América y de Filipinas. Bueno, vamos caminando también en el tiempo hacia el año 2031, que se celebrarán los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México. Y bueno, la Catedral de Caballeros es el santuario nacional a la Virgen María, Santa María de Guadalupe. Y al santuario nacional de la Virgen de los 33, la patrona del Uruguay. Por lo tanto, ese peregrinar. Ahora, vamos a dar culto, y el mismo peregrinar es dar culto, porque es reconocer que Dios es Dios, reconocer que Él nos llama, reconocer que lo seguimos. Y también tiene su parte de ofrecimiento. Es un esfuerzo caminar, es un esfuerzo dormir, bueno, de verdad duermen en unos salones, una mujer con los bolsos que traiga, los colchones inflables ahora, y en otro colegio los varones, ¿no? Comer lo que nos dan, una comida común. Bueno, en fin, el tener todo eso, ayudarse unos a otros, esperarse, unos tardan más, unos tardan menos. Bueno, todo eso es una experiencia también de pueblo peregrino, que es la iglesia. La iglesia, claro, está en la escritura, a los peregrinos, a los que no tienen patria definitiva acá. La iglesia es un pueblo peregrino. Pero cuando miramos la iglesia solo, la institución, y que pasa esto y que pasa el otro, y hasta el Papa mismo, sí, son todos signos para peregrinar. La meta es Dios y la Jerusalén del cielo. No tenemos patria definitiva en la tierra. Por eso los cristianos estamos en todas las patrias y cada uno participa de la patria terrena de la que es. Nosotros somos orientales, si bien nosotros somos católicos y por eso participan de la peregrinación también algunos de otras nacionalidades, ecuatoriano, brasileño, el pasado había una venezolana, invitamos a algún argentino que no vino, en fin. Pero es el pueblo, la iglesia está en cada lugar, es la misma iglesia, una, santa, católica y apostólica, peregrina, porque por el llamado de Dios, de Jesucristo, que entró en el santuario del cielo y nos lleva cautiva la cautividad. Eso es como el cortejo del rey hacia el cielo. Peregrinar pues es un acto de fe y de proclamación de la fe, de que hay Dios, y hay quien es Dios, y no un Dios abstracto, no es una idea, un ser supremo, ¿no? Bueno, que lo es el ser supremo. No, un Dios que ha hablado, que nos llama, que tomó carne y que hizo Él primero, justamente. Dios no cambia, se hizo hombre para peregrinar, hizo el peregrinar de su vida, lo consumó en la cruz y está glorificado en el cielo. Y a nosotros, pues peregrinando, proclamamos a la iglesia peregrina y la iglesia que tiene su cabeza en el cielo. La iglesia es la cabeza que está en el cielo y el cuerpo. De verdad, el Papa, el obispo, es cabeza visible, sacramento de Cristo cabeza. La cabeza es Cristo. Por eso cuando decimos iglesia, creo en la iglesia, es todo, es Cristo toda. Cristo cabeza, Cristo miembro. La iglesia del cielo con María y los ángeles y los santos, y la iglesia que peregrina con el Papa, el obispo, los demás obispos, la iglesia que peregrina. Y bueno, María, que también fue peregrina, y hizo una peregrinación en la fe, como decía Juan Pablo II, que creyó, llena de gracia desde su concepción, y por eso ahí fue buscando la voluntad de Dios, y bueno, y cuando se le anunció el ángel, creyó. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por la fe, el Verbo se hizo carne en su seno, y siguió creyendo y creciendo hasta el pie de la cruz, y está con la iglesia peregrina naciente, orando con los apóstoles y los demás discípulos en Pentecostés. Así, bueno, ya asunta al cielo, ha llegado a la plenitud de la peregrinación y nos lo muestra.
Por eso es una confesión de fe, es una confesión de esperanza, es una confesión de caridad, de la comunión en Cristo y en el Espíritu, con un mismo Padre, de la Iglesia del cielo y la Iglesia de la tierra. Y ya digo, y para dar gloria a Dios, para reconocer y anunciar las maravillas de Dios, que nos ha creado, nos ha redimido, nos ha hecho miembros del cielo. Somos, como dice San Pablo, ciudadanos del cielo. Nuestra patria es el cielo. Hacia allí peregrinamos y ofrecemos el peregrinar terreno de todos los días, el de nuestro esfuerzo y servicio, y ofrecemos también en este peregrinar caminando. Santa María del Camino, que nos espera, nos acompañe, nos reciba y nos conduzca a Cristo y por Cristo al Padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Esta conversación sursum corda, levantemos el corazón, como señor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay los sábados a las 12 horas y enseguida le sigue Un grano de mostaza, también de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero.